Hey, ¿qué tal a todos ustedes? Bienvenidos a Acción Masiva, el podcast para emprendedores, empresarios y microempresarios, en el cual la función es compartirles valor por medio de invitados y pues que sepan que en este mundo del emprendimiento pues no es fácil, ¿no? Es un mundo de incertidumbre en el cual son altas, bajas y pues qué mejor apoyarnos en una red de personas que estamos en este mundo inmersos y que día a día vivimos experiencias reales y pues la idea es aprender, compartirnos y apoyarnos en esta gran red y el día de hoy tenemos a nuestro invitado de honor que está aquí con nosotros en este segundo capítulo. Antes de empezar, quiero pues darles ahí introducción de quién tenemos por acá. Bueno, inicio con que es un gran humano, un gran ser humano, una gran persona, una persona muy disciplinada, una persona con mucho enfoque, una persona muy leal a él mismo, a las personas con las que está y a su trabajo. Y fuera de eso, es una persona, es un empresario español que viene aquí a romperla también a Monterrey, a las tierras regias y a México, no nada más a Monterrey. Aparte de que es un gran empresario, es un muy buen inversionista. De hecho, él es mentor mío o ha sido mentor mío en muchos temas de la inversión del real estate. Y pues todo hablado no desde la teoría, sino desde la experiencia y viniendo y escalando desde abajo y llegando a pues lugares más altos. Bueno, para mi consideración, ahorita él nos platicará y tenemos aquí con nosotros a Carmelo Santillán. ¿Qué Venga, tal? ¿Cómo aplausos para están? todos. Muchísimas gracias, Uriel, por la invitación. Para mí es un placer. Realmente tengo mucho aprecio, Uriel. La verdad que nos hemos conocido hace tiempo. Ya vamos a hablar un poquito de ello. Pero pues muchísimas gracias por, en este caso, invitarme a este segundo episodio de este gran podcast. Gracias, Carmelo, por acompañarnos y compartirnos aquí de tu tiempo y pues ahorita con tus enseñanzas y aprendizajes. Pues bueno, para darles un poquito de contexto de nuestro invitado Carmelo, Carmelo, él es empresario y él está en el área y en la industria de la sostenibilidad. ¿Sí? Él tiene una consultoría que se llama CSR. Y él pues prácticamente está en los primeros lugares. Ahorita le digo, ¿cómo te digo, Juan, que eres el Bad Bunny de los empresarios? Anda en Dubái, anda en España, anda aquí, luego se va a otro lugar, anda por todos lados. Y pues me da mucho gusto todo el crecimiento que has estado teniendo y más con la historia que me contaste, cómo fuiste avanzando. Y pues bueno, cuéntanos un poquito acerca de tu empresa, una introducción de qué es lo que haces para que la gente conozca. Sí, claro que sí, Uriel. Mira, básicamente, ¿qué hacemos? Pues somos una consultoría de sostenibilidad y de medio ambiente. Tiene 7 años, CSR Consulting. Fue un emprendimiento que nació en 2018 y apoyamos a las empresas a, en este caso, generar estrategias de sostenibilidad, a ser más competitivas, pero integrando los temas sociales, medioambientales y de gobierno corporativo. Y también les apoyamos, en este caso, a que cumplan los requisitos de ESG o sostenibilidad que en este caso ya sea la autoridad gubernamental les obligue o que sus clientes por temas de metas o requisitos contractuales tengan que superar ciertas certificaciones. La más conocida que tenemos nosotros, que nosotros somos partner, es de EcoVadis. EcoVadis es la plataforma líder a nivel mundial en evaluación de ESG para proveedores. Y nosotros pues, somos desde hace 2 años la primera empresa en Latinoamérica en ser partner de esta plataforma francesa. Para ponerte el ejemplo de la importancia de esta certificación de ESG, de EcoVadis, si quieres ser proveedor de General Motors a nivel mundial, es imposible si no tienes una puntuación alta en esta plataforma. Esta plataforma evalúa temas de medio ambiente, condiciones laborales, ética y rendición de cuentas, certificaciones y compras sostenibles. Entonces, esto hace que la importancia de, sobre todo el orgullo que me da a mí, el poder haber traído esta certificación que no estaba, en este caso, autorizada en Latinoamérica, o no estaba, vamos a decir, no había ningún partner debido a distintos temas. Y bueno, ser nosotros los primeros y hemos apoyado a más de 100 empresas en estos 3 años únicamente en ese servicio, en apoyarles a conseguir esas metas ambiciosas en materia de sostenibilidad y seguir trabajando día a día con esas grandes multinacionales, como puede ser, no sé, ¿se pueden poner nombres aquí de empresas? Sí, sí, sí. Empresas como Coca-Cola, como L'Oréal, como Saint-Gobain, la empresa líder mundial de vidrio automotriz, ¿qué más empresas? Philip Morris, Engie, entre otras, ¿no? Son empresas que solicitan a sus proveedores el tener esta certificación.
Ok, de hecho sí, como digo, si puedes, los que puedas compartir aquí con nosotros, me has contado unas empresas con las que ustedes trabajaban, algunos ejemplos, ¿quiénes son con los que trabajan ustedes? Algunas empresas con las que hemos trabajado, grandes, pues tuvimos la fortuna de trabajar con grupo Icon, que es 7-Eleven, bueno, 7-Eleven, Petro 7 y Más Bodega. Trabajamos ya hace unos años con ellos, actualmente no, pero ya les ayudamos a crear la estrategia de sostenibilidad. Sí. También tenemos algunos clientes como Televisa, bueno, teníamos clientes como Televisa, Palacio de Hierro, la empresa más grande también de azúcar del país. Tenemos empresas líderes en telecomunicaciones. Ya por temas de confidencialidad, pues hay algunas que no puedo mencionar, pero para dar el dato, el año pasado, ya solo el año pasado, 120 empresas pudimos apoyar. Entonces, realmente para nosotros este crecimiento exponencial nos ayuda en mucho, pero debido a que, sobre todo, pues enfocándonos en la rentabilidad. Okay. Es decir, para nosotros, yo siempre me gusta mucho una frase que es: yo no he visto ninguna empresa que muera por ser rentable, por ser muy rentable. Sí he visto empresas que han muerto por crecer demasiado rápido, okay, pero no por ser muy rentables. Entonces, siempre buscando la rentabilidad, siempre creciendo de forma orgánica, pero también... equilibrio. Pero sobre todo también con esa visibilidad, ¿no? Por eso ahora que comentabas el posicionamiento que tengo un servidor, ¿no? Ya llevo 15 años en sostenibilidad, pero también la propia consultoría, ¿no? La consultoría según Fabicon, que es una plataforma francesa muy importante de inteligencia artificial en materia de influencer, en materia de marcas y creadores de contenido, somos la número 1 nos tienen catalogadas como agencia de marketing, pero somos la número 1 agencia de marketing de habla hispana. En tema de sostenibilidad. Y apenas tenemos, el perfil de LinkedIn de CSR tendrá, no sé, 6 años. Sí, y de hecho, cuando me platicabas en una reunión, es número 1 en sostenibilidad de habla hispana. Sí. Ahora, en top, como me habías platicado, que estaba en los primeros lugares la de la CEO de Arca, ¿verdad? Osotrava. De PepsiCo. De PepsiCo, a nivel Latinoamérica. Osotrava está, Marcus Dantus está también en muy buena posición. En LinkedIn, específicamente hablo de LinkedIn, sí, que es donde... ¿Y tú en qué lugar más o menos me habías comentado? Ahí estoy, en general de todo México, en la posición número 5. Ok, felicidades. El día de hoy, ¿no? Siempre estoy en el top 10. A veces he estado en el 3, en lo máximo que he conseguido. Actualmente también está el número 1 o 2, el CEO de FEMSA, por ejemplo. Okay. Entonces, realmente sirve y mucho para otra vez visibilizar, ¿no? Visibilizar, también aportamos contenido, en este caso a la audiencia que tenemos en LinkedIn. Me gustan mucho los números, yo soy ingeniero, entonces realmente los números es lo que realmente yo siempre necesito un marco de referencia, siempre necesito compararme. Entonces, Fabicon me sirve a compararme si mejora el posicionamiento o empeora el posicionamiento y qué acciones correctivas o preventivas tengo que realizar. Con base a números. Con base a números, porque entonces pues, sería algo subjetivo de, oye, yo pienso que no, o sea, realmente saber... esta es la planeación que hemos hecho, ¿hemos mejorado o no? Entonces voy revisando con el equipo y vemos en este caso en qué podemos mejorar. Para ponerte un ejemplo, entre los dos perfiles, el de CSR y el mío, son en impresiones en LinkedIn cerca de 12 millones. Okay. Y llegamos a 3 millones de usuarios al año. Entonces, claro, por eso también el tema de los premios, ¿no? A veces me dicen, oye, los premios que en Dubái, en Doha, y en Atlanta, y en Madrid. Y digo, bueno, otra vez, todo lo que no se comunica no existe. Entonces, el poder llegar a diferentes países, de diferentes regiones... Es porque se ha comunicado el mensaje. Es que se ha comunicado el mensaje y sobre todo se ha difundido y compartido por esta cantidad de personas para llegar a las personas correctas. Y seguir avanzando en red. De hecho, para que más o menos la gente que a lo mejor no conoce el tema de sostenibilidad, yo lo empecé a escuchar primero en Shark Tank hace tiempo. ¿Cómo se llama la chica que estaba cuando estaba Arturo Elías? Ale. No, hubo antes la señorita sostenibilidad. Esta chica, no me acuerdo. Bueno, desde ahí empecé a escuchar el tema de sostenibilidad y luego fui a unos cursos, hubo una conferencia en el TEC de Monterrey y empezaban a hablar que el futuro era la sostenibilidad. Entonces te conozco y luego empiezo a escuchar el tema de la sostenibilidad. ¿Cómo les puedes dar así en palabras simples a los que no saben del tema de sostenibilidad? Con palabras simples para que sepan el rubro. Sí, en este caso es cómo podemos mejorar la competitividad de una empresa, básicamente integrando factores sociales, por ejemplo, temas de condiciones laborales, temas medioambientales. Lo voy a reformular. Básicamente es
¿Cómo podemos seguir haciendo el negocio y crecer, pero cuidando temas de medio ambiente? En este caso también tener un mejor engagement y una mejor calidad, que nuestros empleados tengan una mejor calidad de vida y por supuesto también apoyando a la comunidad, es decir, siendo una empresa responsable. Okay. Pero no responsable únicamente con nuestros accionistas o nuestros clientes, sino con todos nuestros grupos de interés o partes interesadas, o también llamado en inglés stakeholders. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que cada uno de los grupos de interés, cuáles son las expectativas que tendrían sobre nosotros como empresa? Vale, pues me gustaría que redujese, no sé, la huella de carbono, imagínate en Monterrey, ¿no? El tema de calidad del aire es un tema relevante, es un problema que tenemos en Monterrey como en otras ciudades de México. Entonces, ¿cómo las empresas pueden reducir la contaminación atmosférica para que la población tenga una mejor calidad del aire y tenga una mejor salud? Entonces, es básicamente programas, acciones, proyectos, inversiones que se realizan para el bien de la población, de los inversionistas, de los clientes, de los proveedores, de alguno de los grupos de interés. Como digo, lo puedo resumir en ser una empresa responsable. No solo enfocarse en generar negocio, que claro, toda la empresa tiene que generar negocio, pero le aumentamos 1 grado o 2 grados de dificultad. Ya no sirve, oye, tener el mejor producto, el mejor precio, el mejor servicio postventa. Cada vez el mercado es más competitivo y tenemos que incorporar, en este caso, pues las nuevas tendencias. Ahora hablamos de inteligencia artificial, hablamos de sostenibilidad. Estas nuevas tendencias, ¿cómo las incorporamos a nuestro negocio para que dé un valor agregado a estos grupos de interés? Ok, una armonía en responsabilidad de lo social, ¿verdad? Lo has resumido muy bien, perfecto. Excelente, Carmelo. Y bueno, de hecho yo no lo conocí de esa manera. Ahorita ligando el tema que decía que es ingeniero y que ve el tema de los números, a mí me sorprende mucho la facilidad y la agilidad con la que haces conjeturas para hacer números. De hecho, bueno, fuera de que él es empresario en el tema de sostenibilidad, pues también no nada más es un gran empresario, es un gran inversionista con experiencia. Yo he aprendido pues algo de él, de lo mucho que sabe y lo que me mentoreabas, la facilidad con que hacías los números. Pero bueno, hablando de inversión, creo que por ahí fue el tema cuando nos conocimos, ¿no? ¿Cuándo recuerdas que fue que nos conocimos? Fue, ya no sé ni cuántos años, yo creo, 2, 3 años. Sí, 2, 3 años, justo fue en tema de inversiones, sí. Inversiones sobre terrenos. ¿Dónde fue? ¿Un Inverfest? Conext, creo que fue. Conext. Sí que estuviste, es cierto. Conext, sí. Que fue en un hotel, en el Novotel, sí. Si no me equivoco, algo así. Sí, ahí fue. Pues sí, yo creo que 2 años y medio puede ser. 2 años y medio, y después de ahí, que fue cuando nos conocimos más, que fue en el viaje inversionista, ¿sí te acuerdas? Eso sí, ahí sí me acuerdo. Que eso fue en febrero, marzo de hace... Sí, 2 años. 2 años. Sí, 2 años. 2 años, sí, en Mérida. Nada más pasé los 30 y ya se me pasa bien rápido. O sea, a mí es que ya 28, 29 empezaron a acelerarse bastante y siento que avanzó mucho. Sí, de hecho ahí nos conocimos. Él invirtió en terrenos con nosotros, uno industrial, luego después otros residenciales y luego después ya nos llevamos a los inversionistas a que conozcan sus propiedades, a que sepan dónde están las oficinas y demás. Y pues Carmelo fue a ver las oficinas y luego hay entre uno que otro ambientito, ¿verdad? Unos 2, 3 chelitas y ahí fue donde nos convivimos más y empezamos ya a platicar más, ¿no? Y pues yo empecé a aprender mucho también de él, de cómo hacía sus inversiones, ¿verdad? Claro. Así, antes de pasar al siguiente tema, ¿tú cómo nos pudieras compartir a la gente que está empezando en el mundo de las inversiones, así simple, básico, en el tema del real estate? ¿Tú entras a otro tipo de modelos de inversión o cuáles tipos de modelos de inversión entras tú? ¿Qué nos puedes compartir como inversionista? Yo me considero un inversionista muy conservador, es decir, en este caso mi forma de verlo es, pues bueno, el ladrillo o los terrenos, ¿no? La tierra, pues realmente tiene un bajo riesgo, muy bajo riesgo. Entonces, yo de forma empírica, realmente no es que tenga, vamos a decir, estudios reglados en temas de real estate, ni mucho menos, pero bueno, desde hace ya unos años empecé, en este caso, pues tenía unos ahorros, ¿no? Y dije, oye, pues empecé a revisar. Y como soy muy numérico, muy analítico aparte, pues empecé a revisar, ¿no? Oye, pues ¿en qué puedo invertir? Al principio, hace ya yo creo 3, 4 años, cuando empecé 4 años en real estate, pues empecé con un departamento pequeño, empecé a invertir, vi los precios, porque había algo que me inquietaba y era cómo en Monterrey tanta gente invierte en bienes raíces, ¿no? Ya sea terrenos, ya sea departamentos, oficinas. Y claro, pues vas viendo, ¿no? Gracias a creadores de contenido como tú y otras personas que pues te vas empapando de qué es los bienes raíces,
cuáles son ciertos tips o consejos que tienes que tener en cuenta para analizar si es una buena inversión o no, qué riesgos hay, por supuesto. Entonces, en base a esto, pues vas probando. Entonces, en este caso, como digo, empecé con un loft, un departamento, un loft cerca del TEC, y después, te lo juro, fue como, no una adicción, pero sí decir, oye, qué padre, o sea, ver el cómo, vamos a decir, de forma virtual, entre comillas, porque todavía no estaba entregado, pero ves cómo tiene una plusvalía muy alta. Aquí en Monterrey fácil, depende de la zona y todo, ¿no? Pero en buenas zonas estamos hablando de un 10, 12, incluso 15%. Entonces, claro, ahí me di cuenta que fui aprendiendo de forma otra vez empírica pues tengo que negociar muy bien el enganche. Por supuesto, tengo que ver el metro cuadrado intentar que esté por debajo de lo que realmente puede estar o que esté a un precio realmente pues bastante atractivo. Y sobre todo, puedo pagar con tarjeta, puedo pagar con transferencia, puedo pagar con cierto efectivo. O sea, ver en este caso que se me acomodase al flujo, en este caso, al flujo, al salario que yo tenía, ¿no? O en este caso, a los ingresos que yo tenía. Entonces, básicamente eso. Y básicamente yo me lo tomo como, entre comillas, ¿no? Pero un juego, pero súper interesante. Un juego responsable en el cual... Un juego responsable donde tú te juegas, realmente. O sea, donde hay una responsabilidad y una accountability. O sea, realmente no es como, por ejemplo, yo de pequeño, como todos, yo creo que hemos jugado a juegos de la computadora, de la consola. Y claro, pues ahí jugabas alguna aventura gráfica y ibas pasando pantalla, ¿no? Pero si perdías o te mataban, ¿no? No pasaba nada, pues empezabas otra partida. Aquí no, aquí se hace más interesante, incluso te da cierta adrenalina, porque no es apostar, ni mucho menos como ir al casino, etcétera. Aquí es bajo tus conocimientos. O tu tesis de inversionista, ¿qué riesgo estás absorbiendo? Sí, o sea, entonces, ¿has hecho el ejercicio correcto de evaluación? ¿Sí o no? Y el tiempo te da la razón. Entonces, te da gusto cuando vas viendo que el tiempo te va dando la razón. Por supuesto, no todas las inversiones salen como uno esperaba, por eso se llama riesgo, pero realmente, ¿cómo minimizas el riesgo y aumentas la rentabilidad? Que sería lo ideal, ¿no? Pero a veces, ¿cómo también negocias? En este caso, oye, pues hay un mayor riesgo porque la inversión es fuerte. Pues igual me voy a un terreno, por ejemplo, unos terrenos que los terrenos suelen ser más económicos, te dan mayor plazo y eso se me acomoda más para también diversificar, ¿no? Igual no solo puros departamentos, sino también, y algunos más a corto plazo, 2-3 años, otros terrenos a 5 años, a 7 años. El que más... Ahorita antes de que, porque les voy a dejar la espinita, lo vamos a conectar porque al final les voy a terminar de dar los tips porque también tiene que ver con el apalancamiento, ¿verdad? Sí. El apalancamiento, pero se los dejamos ahorita porque a lo mejor ahorita ya escucharon qué es lo que hace Carmelo y se escucharon a lo mejor grandes logros y, oye, empecé con un departamento, pero Carmelo no empezó al 100% así, ¿verdad? Fuiste adquiriendo todo el... Aquí como hay emprendedores que van empezando también, hay empresarios que nos ven también, pero también hay emprendedores que van incursionando y van a decir, oye, pero yo empezar siendo el top tal de LinkedIn, teniendo un departamento... También saber que pues todos empezamos desde cierto punto, cada quien el parámetro que vea abajo o arriba, pero todos empezamos desde un cierto punto y vamos creciendo a este punto. ¿Cómo lo pudieras comunicar ahora vinculando? Al final les vamos a dar los tips esos que nos va a contar Carmelo, que puede compartir aquí. Hablando de historia, Carmelo, no empezaron las inversiones, creo que me has contado con un departamento ya arrancó, porque tú trabajabas en un corporativo, ¿cierto? Eso es. Una historia breve de Carmelo. Sí, yo empecé llegué a Monterrey hace 15 años y medio. En este caso, el 28 de julio del 2010, llegué de intercambio al Tecnológico de Monterrey, donde estuve un año, después empecé a trabajar en un corporativo durante 2 años. El salario en general, era bajo, era muy bajo. O sea, lo digo también para que no se piensen de que, llegué aquí. Llegó millonario. Llegó como español y de repente... A la conquista, sí. Y de repente le asignaron un expatriado y con... No. O sea, llegué con el salario pues muy bajo. O sea, realmente un salario muy, muy bajo. No voy a decir el monto, pero muy bajo. Pero, claro, en ese caso... a mí justo acaba de terminar ese año de intercambio, entonces... Vi un Monterrey, una ciudad muy pujante. Yo venía de una ciudad pequeña en España. Entonces realmente me gustó mucho lo dinámico. También por supuesto la calidez de la gente, lo amable que son, pero también el crecimiento, ¿no?, que tenía esta ciudad. Entonces dije, oye, pues voy a
darme la oportunidad de probar. Sí que es cierto que ese salario, yo podía haber pensado, mejor me regreso a España y gano fácil el doble, porque era lo que ganaba anteriormente a llegar a Monterrey, pero dije, no, pues o sea, que también entiendo que me tengo que adaptar. Y fue como un reto, o sea, Y es un reto realmente. A ver, yo sé lo que valgo y lo que me puede dar de aprendizaje, de conocimiento esa empresa, porque era un corporativo importante, y en base a eso, darme las herramientas necesarias para, bueno, ver en este caso y ir desarrollándome. Esto, otra vez, te lo tomas como retos. Yo soy una persona que considero que me gustan mucho los retos, y otra vez, y después el tiempo se ve si pues te da la razón o estabas totalmente equivocado. Entonces, estuve 2 años. Después, bueno, no llegamos a un acuerdo en el sentido de que, bueno, esperaba pues un mayor desarrollo dentro del corporativo, no se dio. Y todo dentro de sostenibilidad. En sostenibilidad. Justo en el corporativo era, en este caso, en sostenibilidad. Fui la primera persona en implementar en México un software de sostenibilidad, en un software brasileño en este caso. Te hablo del 2011, bueno, 2011, 2012, 2013 salí. Y de ahí después entré a otro corporativo muy grande. En este caso, pues, un sector bancario, el banco más grande de México, bueno, el banco mexicano más grande, como responsable de sustentabilidad ambiental de toda la empresa, ¿no? Entonces, claro, fue un salto cualitativo, ¿no? O sea, de un salario realmente bajo a, pues en este caso, sí un salario bastante bueno como ¿Y ese banco subdirector. se puede saber el nombre o no se puede? Sí, Banorte, en este caso, Grupo Financiero Banorte. Y una de las razones por las que me contrataron es que porque ellos habían comprado, adquirido un software de sostenibilidad, en este caso de Estados Unidos. ¿Y tú eres de los pocos que lo sabía gestionar o...? Yo era el único que había implementado en México uno, no era ese, pero era un software de sostenibilidad. Sí, de menor calidad, de menor monto económico, entonces de repente era un reto mayor. Oye, un software de un monto de unos cuantos millones de pesos, pues hay que implementarlo. A la vez que lideras un área de sostenibilidad ambiental, ¿no? Entonces, la verdad que fue un reto para mí, sí me lo tomé en serio. Soy mucho de no tomarme las cosas personal, ni mucho menos, pero sí las cosas en serio. Me considero muy profesional y cuando te dan la oportunidad de participar en un reto en unas condiciones adecuadas, es decir, en las cuales económicamente, profesionalmente, te gustan, te parecen atractivas, pues sí que le doy todo, ¿no? Le doy todo de, oye, pues empiezo. Muy entregado. Muy entregado, muy dedicado y entregado, siempre y cuando las condiciones sean a favor de lo que Sí, uno con espera. un previo análisis, porque Sí. aventarte... Sí, porque a veces sucede mucho, ¿no? Que te ofrecen trabajos o ciertas cosas. Oye, ¿por qué no haces esto y esto, esto? Pero digo, no es atractivo para mí. Ya sea porque no va alineado a lo que yo estoy buscando, ya sea económicamente, en mi desarrollo profesional, en aprender, en desarrollarme, en 1000 razones. Entonces, ¿qué va a pasar? Que no voy a estar tan motivado. No va a ser un reto para mí. Y lo voy a hacer y voy a hacer... Ay, pues bueno, ahí lo hago y vámonos. Y bueno, pero lo vas a hacer, y perdón la palabra, pero aquí me gusta mucho esa palabra, ese término mexicano, a huevo, lo voy a hacer a huevo. Muy a huevo, muy así. Entonces, pero es que esa frase se me hace increíble, la verdad que es muy buena esa frase mexicana y la utilizo mucho porque realmente sí que es... Yo creo que en España no hay una tan cercana a esa tan definición. certera, o sea, tan precisa que da tanta información. Pero bueno, el tema era eso, era cómo, en este caso... entrar a esta empresa, a este gran grupo financiero. Entonces, era un reto para mí fuerte y bueno, realmente, claro que al principio, como todo, ¿no? No es miedo, pero es mucho respeto, de decir, oye, pues vamos a ver qué tal. Y salió muy bien. Realmente muchos retos al principio. Entré cuando el equipo ya estaba hecho. Es decir, yo entré como el responsable de un área, pero ese área pues, estaba contratada por otra persona anteriormente. Entonces, claro, entra el nuevo. Llegaste a romper ahí. Y sí, había un clima un poquito especial y sí que soy mucho de resultados. Yo sí soy una persona en la cual considero que tiene que haber un buen clima laboral dentro de la compañía y del área, por supuesto, pero siempre y cuando haya unos resultados adecuados, siempre y cuando la actitud de la gente sea la adecuada. Entonces, nos pagan por objetivos, no nos pagan por... Y no quiero decir, hay una frase muy típica que es, oye, no vengo aquí a hacer amigos. Tampoco es eso de... Sí, porque ya no aportarías al clima laboral, porque pues eso es lo que todo lo conforman, ¿verdad? Eso es, o sea, siempre y cuando, o sea, se puede tener, y por supuesto, la idea es tener un buen clima laboral, pero siempre y cuando cumplamos lo más importante,
que es cumplir los objetivos de la empresa. Para eso está. Para eso estamos. No es nuestra empresa. Es una empresa en la cual tiene accionistas, tiene un director general, tiene gente que ha metido, accionistas, inversionistas que han metido su capital en esa compañía. Sí, entonces, y como todo, tienes que tener ese respeto y esa empatía con ellos de, oye, si yo hubiese ingresado ese capital o parte del capital y fuese algo dueño, una participación, me gustaría que alguno de los empleados o alguno de los subdirectores o directores no cumpliese con los objetivos, pero se llevase muy bien con la gente. Eso no es un indicador relevante para mí. Un indicador relevante es, oye, has cumplido los objetivos y si aparte hay un buen clima laboral, genial, ¿no? Eso es lo ideal. Y para eso hace falta un liderazgo adecuado. Entonces, al principio sí hubo cierta confrontación, por supuesto. Otra vez estoy muy enfocado en resultados. Y bueno, hubo que tomar ciertas decisiones, no fáciles, pero bueno, después de medio año realmente fue un área totalmente diferente. Hubo ciertos cambios. Y en este caso, bueno, en esos 5 años que estuve, en este caso, con un gran equipo. ¿tú liderabas un equipo? Yo lideraba un equipo y yo contraté a la gran parte del nuevo equipo. Ok, tenía tu filtro. Eso es. Oye, Carmelo, pero luego, teniendo un buen ambiente laboral, siendo líder, teniendo un buen liderazgo de quien estaba arriba, ¿cómo empezó a despertar esta chispa como para emprender? ¿O qué, Sí. qué te orilló a llevar este cambio siendo muy bueno dentro de la empresa? Eso es. Ahí, en este caso fue el crear un equipo donde tú, por ejemplo, eres el filtro y tú les entrevistas, ya realmente ves si tiene lo que tiene que tener para ti, ¿no? Para tener esa confianza, para tener... Otra vez, yo no soy tanto de aptitudes, soy mucho de actitudes. ¿Qué actitud tiene la persona? Entonces, te pongo el ejemplo, ¿no? En esta empresa contraté a una persona que era actualmente... Bueno, en ese momento, perdón. Era de un centro de contacto, la recepcionista. Y estaba estudiando ya aparte, biotecnología. Realmente no tenía igual un gran background, pero a mí no me importaba. Otra vez, una persona cuando tiene una buena actitud y realmente ves que le gira, que es inteligente, aunque quizá no sabe de esos temas porque nunca ha estudiado de ello y nunca ha trabajado de ello, pero eso es lo de menos. Tú eres el líder. Tú le tienes que capacitar a la persona. Okay. Entonces, no hay problema. Esto es como, yo hago la analogía con el fútbol. Tú tienes una cantera, unas fuerzas básicas. Entonces, mientras haya un buen entrenador, haya un gran equipo, en este caso, pues bueno, no sé, en la división que sea, por ejemplo, un Rayados o un Tigres, y les des la oportunidad de ir creciendo. De ir creciendo y haya un plan, en este caso de carrera, ¿no? Cuando hablamos de un corporativo, pues está. O sea, se dan las condiciones y yo ahí no tengo ninguna duda de que esa persona va a hacer su trabajo increíble. Entonces, a partir de esos 6 meses y que se hizo ese equipo, pues ya era un panorama diferente. Se dieron los resultados, quedamos como empresa más sostenible de México en 2017, primera empresa en la historia de Latinoamérica en entrar al un índice mundial de cambio climático de Estados Unidos. Okay. Nunca antes una empresa latinoamericana había entrado, 2 años en la Bolsa de Londres de sostenibilidad y 4 en el Dow Jones, que es Dow Jones Sustainability Index, perdón, es un índice de la bolsa en sostenibilidad de Estados Unidos. Ahí entramos 4 años, ¿no?, consecutivos. Entonces, otra vez, los resultados se dan cuando tienes los objetivos claros, o sea, se definen muy bien los objetivos, tienes un equipo en el cual confías, en el cual delegas y, por supuesto, les capacitas y les das la responsabilidad adecuada en el momento adecuado para que se desarrollen. Y me dio mucho gusto, por ejemplo, el último caso de esta persona, empezó como recepcionista a los 4 años, yo creo, fue gerente de sostenibilidad. Okay. Porque tú también ya tienes el panorama de un trazo de crecimiento. Entonces, a lo mejor con todo este proceso de estructura, liderazgo, resultados... Y aparte, pues que también de cierta manera eras especialista en lo que estabas haciendo. Claro. Y que llevaste la empresa a otro nivel. Entonces, ¿eso fue lo que te despertó empezar a hacerlo por tu cuenta? ¿O? Sí, porque realmente sucede mucho que, otra vez, los datos, ¿no? Si no das los resultados adecuados, ¿qué sucede? Que hay dudas alrededor, ¿no? Me tocaba, por ejemplo, en esa empresa, pues igual ciertos compañeros más en Ciudad de México. Yo estaba en Monterrey, pero había gente también del equipo en Ciudad de México. Y claro, cuando empecé... Pues no es que duden de ti, pero dicen, oye, pues igual este no le sabe tanto, igual este no ha estudiado finanzas y está en un banco, aunque esté en sostenibilidad. Pero claro, cuando ya vas dando resultados, ¿qué sucede? Si la gente dice, oye, pues sí que debe saber, están dando los resultados. Entonces, gracias a esto, vamos a decir,
al principio se quitaron las dudas, ¿no? Del equipo de si iba a ser o no posible. Porque hubiese sido justo que si no hubiese dado los resultados, pues me hubiesen echado, me hubiesen, en este caso, relegado por otra persona. Pero otra vez, mientras uno tenga la confianza de que tienes el conocimiento, de que tienes un gran equipo y tú lideres de forma adecuada con ese gran equipo, no sé, yo lo veo en mi mente que es muy difícil, muy, muy difícil que no consigas los resultados. Entonces, pero otra vez, muy necesario un gran equipo en el que confíes. Okay. Personas, por supuesto, que tengan unos valores afines a los tuyos, muy importante. Y bueno, en base a eso, otra vez, lo que comentaba, ¿no? Sí, cómo en un corporativo, pues tener esos resultados. Para mí fue un ciclo, la verdad que estoy muy agradecido a esa empresa, estoy muy, muy agradecido. Pero sí que es cierto, como todo tiene que terminar, ¿no? Entonces en 2018 tomé la decisión de salir de la compañía y en este caso de emprender. Aquí hago un pequeño paréntesis. La primera vez que invertí en algo fue justo cuando yo estaba en Manorte. Pues no gasto mucho, la verdad que soy una persona bastante sencilla en este caso en pues, mis gastos personales. Y lo que hice fue, pues nunca había invertido en nada. Entonces lo que hice fue, oye, pues era en 2016, ¿no se acuerdan que en 2015 llegó Uber a Monterrey? Esa es la historia que me acordaba. Eso es. De hecho, bueno, punto para que la apunten ahí. Él dice que gasta muy poquito. Yo sí he visto como que es muy austero la manera. No te mueves mucho, estás en casa tal vez. Claro. Pero antes para hacer otro, así como dijiste tú ese punto, ¿siempre fuiste así, con ese tipo de administración? Sí, siempre he sido, por ejemplo, te pongo el ejemplo, yo salí de España, de mi ciudad, ya tarde, ¿no? Yo empecé intercambio en Francia un año, de Erasmus, que se llama en Europa, que es irte a un país de Europa. Me fui a Francia un año de intercambio. Entonces, claro, fui de estudiambre, como dicen aquí, ¿no? Ya te los aprendiste todas de aquí en Monterrey. Y aparte, Francia, el norte de Francia, está, o sea, un español allá, o sea, sí que está caro, aparte de estudiambre. Sí había trabajado anteriormente en España, tenía unos ahorros, pero así, oye, pues ya no estaba generando dinero. Entonces siempre he sido muy responsable. Muy administrado, muy responsable con mis cuentas. Muy responsable con qué tengo, qué me puedo permitir y qué no me puedo permitir. Y otra vez, qué me va a ayudar a dar el siguiente salto a llegar al siguiente nivel. Siempre tengo esa premisa. El dinero es una herramienta que tiene que trabajar para ti. Okay. Claro que hay un momento, o sea, sobre todo cuando estás de estudiante y después empiezas a trabajar en los... puedes aplicar esa teoría. Que no puedes aplicar. Porque dices, no, pues es muy fácil decirlo. Sí, que es cierto, claro. Al principio es sobrevive. No, o sea, sobrevive, estás en modo supervivencia. Que empiecen los Juegos del Hambre. Sí, que empiezan los Juegos del Hambre y vas al Walmart y, oye, la leche, oye, se va a vencer en 2 días, pero está al 50%. Pues igual, o sea, y empiezas, a ver, con lo que te da, o sea, con los primeros salarios que tenía aquí en Monterrey, pues era así, vivía con roomies, vivía con 2 roomies aquí cerca del TEC, y realmente así viví 7 años, 8 años, realmente. Y de hecho eso es el paso como uno, ¿no? Tener como un presupuesto corto, claro. O sea... Y aparte es que te enseña, para en un futuro cuando tengas un mayor poder adquisitivo o más dinero, el seguir siendo, o sea, aquí lo importante es, ok, puedes generar, y la idea es esa, ¿no? Tener más ingresos. Pero hay personas que quizá dicen, oye, pues como estoy ganando mucho más, tengo que gastar mucho más. Y no es algo que critique ni mucho menos, ni juzgue. Cada uno es como es. Pero a mí... Y es su vida. Y es su vida y está muy bien el que quiera hacerlo así. Y ellos lo ganaron, entonces cada quien sabe, pero... Si a ti te llena eso, está genial. O a una persona le llena... A mí no me llena esa parte material, ¿no? Sí me gusta... Por ejemplo, ahora, se me ha gustado viajar, pero yo siempre decía, voy a viajar más pues cuando realmente mis cuentas hagan sentido viajar más y cuando lo disfrute. No, es que tengo dinero, oye, pues tengo solo esto, pues me lo voy a gastar todo y no después... porque tengas que viajar. O sea... No porque tenga que viajar, no había ninguna razón. O sea, claro que no quiero viajar cuando tenga 65 años, porque igual ni llego a esa edad, o igual ya tengo lumbalgia y ya estoy bien... Ya no se disfruta igual. Ya no se disfruta igual porque ya tienes 1000 cosas y 1000 pendientes. Entonces, yo siempre digo que todo bien planeado, todo llega y todo se puede realizar, ¿no? Hay que ser ordenado. Okay. Y esa es una de las cosas que a mí me ha ayudado mucho. Yo era un
un desorden. Eso te iba a preguntar ahorita. ¿Tú nunca fuiste como fiestero? ¿Andabas en la...? Súper fiestero. Ya hasta los 30, okay. 29, 30 años era muy fiestero. O sea, era, por ejemplo, en la ciudad donde nací, pues lo típico, hasta las 7, 8 de la mañana al día siguiente, a veces amanecíamos. O sea, ¿Chévere, tomabas sí, no tenía objetivos, no tenía, o sea, era pues una vida en la cual, pues, disfrutas en esa temporada, en ese ciclo, que era un ciclo de juventud, en el cual hay fiesta, 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 pero hubo un momento en que dije, pues, ya bueno, me llegó un poco tarde, con 30, pero dije, ya no me llama la atención. Y yo luego corté y dije, no, prefiero hacer ejercicio, empecé a estudiar las maestrías, los másters, empecé, por supuesto, ahí empecé a trabajar como con 31 en Banorte y ya tenía otros objetivos. O sea, los cortaste de taco. Totalmente. ¿Por qué? Porque ya disfruté esa época y para mí fue, wow, increíble. Ya está ahí. Ya, o sea, ¿y qué me aporta? Porque ya tenía otros objetivos y entonces era, ok, tomar, salir de fiesta, ¿me acerca a esos objetivos? No, me aleja. No, y aparte vinculando que tú pues siempre fuiste muy analítico, muy estructurado, muy ordenado, entonces no batallaste mucho para hacer ese cortón, para hacer ese análisis. Claro, y porque como que le secas el jugo, ya tuve la temporada esa, la disfruté, la viví, genial, salí de fiesta por muchísimas ciudades y todo genial. Entonces ya lo viví, entonces ya, check, ¿no? Es como esta lista de check, ya está hecho. Ahora, ¿cuál es el siguiente reto? Okay. Bueno, hablando ahora de eso, para vincularlo a la siguiente parte, ya nos contó Carmelo pues el inicio de pues qué es lo que está haciendo ahorita actualmente. Platicó un poquito acerca de su historia, de cómo ha vivido y cómo fue avanzando, cómo pasó de trabajar en un corporativo a él emprender, el tema de cómo fue organizando equipos, su estructura. Y bueno, él nos cuenta que es muy analítico, pero ahora hablemos un poquito más. ¿Te acuerdas, Carmelo? Que esta es una dinámica que normalmente pues, se planea hacer aquí en el podcast, el cual es por medio de... Está muy trillada la información, como que, oye, que la libertad financiera, oye, que sé disciplinado, oye, que sé perseverante. O sea, escuchas muchas frases como muy trilladas, ya repetitivas, pero muchas veces no le ponen ese trasfondo a ese tipo de aprendizaje. Vinculando del ordenado a tema de aprendizajes, no sé, 3 aspectos, 2, 5, los que tú consideres que te han llevado a ese punto y lo ponemos como dinámica. ¿Cómo nos ha funcionado ese punto en específico en el cual a ti te ha funcionado en tu historia, verdad? ¿Cuáles son los puntos? ¿Cuántos son? Para mí, vamos a decir, pues en 3 o 4, ¿no? El primero, bueno, voy a decir los 3, 4 y empiezo a hablar del primero. El enfoque, focus, ¿no? O sea, tienes que tener un foco y ahora acabamos de poner el ejemplo perfecto. Yo estaba, o sea, mucho de fiesta, tal. Y después giré mi enfoque y dije, ya, next. ¿Qué es ahora lo que me llama la atención? ¿Cuál es el reto? ¿Qué es lo que quiero conseguir? Entonces, para eso necesitas ese enfoque, ese focus, ¿no? Por supuesto, disciplina, tus hábitos, ¿no? Es decir, ¿qué hábitos tienes? Si yo, en este caso, quería, vamos a ponerlo así, ¿no? Y no hablamos de tema económico, ¿no? Sino de plan de desarrollo. La parte financiera y la parte de dinero viene por consecuencia. Pero lo que yo quería ser es tener una mejor versión de mí, en todos los aspectos. Profesional, personal, mejorar como persona, mejorar profesionalmente. Y ya con eso, pues estaba seguro de que la parte económica pues también iba a ir mejor. Pero la parte económica, la parte de relaciones, etcétera, etcétera. Entonces, primero es el foco. Después, bueno, voy a decirlas muy rápido. De hecho, disciplina, persistencia. Y muy importante también la acción, ¿no? Yo cuando digo foco, o a veces digo que son 3 puntos, porque cuando haces focus, yo ya de forma implícita digo... Ya accionaste. Tienes que accionar, porque pues, o sea, englobarías con acciones. Lo englobaría. Entonces, normalmente digo 3 pasos, pero sí que es cierto. Hay gente que me dice, oye, pero la acción masiva o acción... Claro, por supuesto, pero sí, yo lo suelo dejar de forma inherente en focus, porque claro, esto es como la gente que tiene muchas ideas. No, y yo ahora... No, a ver... hazlo, aunque sea imperfecto. Si te esperas a que sea perfecto, nunca lo vas a lanzar. Entonces aquí es hacer moverte. O sea, y eso a mí menos de forma en mi trayectoria me ha ayudado muchísimo. Y eso que eres analítico, y aún así, porque normalmente cuando alguien es muy analítico se tarda mucho en accionar. Claro, y tienes como, ay, no, es que hasta que no tenga el punto 1 no puede el punto 2. Pero ¿qué sucede? Que entonces vas demasiado lento. Y aparte también te pierdes muchas oportunidades. Necesitas también moverte para... Esto es como, no sé, este ejemplo, pero decir, me pasó con la consultoría, ¿no? 2018 la creo y a ver, yo
hice un estudio de mercado y lo que quieras en varios países y sobre todo en México y dije, oye, yo creo que la consultoría tiene que tener un diferenciador. Entonces vamos a agarrar servicios más diferenciadores al resto. Pero de repente, pues, gracias a la visibilidad que ya empezábamos a tener poquito a poco en las redes sociales y en la página web, me empiezan a llamar las empresas. Oye, requiero un servicio de EcoVadis. Y yo no sabía qué era. Entonces, claro, digo, y después otra llamada, oye, requiero un servicio de sostenibilidad de EcoVadis. Y otro, ¿qué es esto? Entonces lo que dije es, mira, vamos a hacer algo. No sé, ¿qué es EcoVadis? Le dije a un cliente, era un cliente de Puebla, 15 empleados tenía la empresa, era una pyme. Le dije, no lo sé, pero soy muy bueno en sostenibilidad. Vamos a hacer algo. Te voy a cobrar realmente muy poco, porque quiero empaparme y saber cómo funciona esa plataforma. Quiero saber quién es ese tal EcoVadis. Eso quiero conocerle, preséntamelo. No, pero y dije, y quiero aprender también la herramienta para poder ofrecer ese servicio que nadie le ofrece en México. En ese momento no había partners, o sea, no se podía ser partner en Latinoamérica de EcoVadis. Entonces dije, bueno, pues hay que ver cómo conocemos la plataforma. Entonces me dio la oportunidad de esta empresa, claro, también a él le convenía. Yo aparte le garanticé, te va a dar mínimo, o sea, te va a conseguir esta puntuación mínimo. Entonces, claro, de repente le consigo una medalla de plata. Entonces, claro, estaban súper felices, les había sumado un montón de puntos. Entonces dice, oye, que el cliente no se lo cree, que como de una puntuación tan baja, y me dijo que cómo lo había hecho. Entonces le dije, le pasé tu nombre, tu WhatsApp. Era una empresa muy grande, multinacional, el cliente de esta pyme. Entonces él empezó a referirme, esta empresa multinacional empezó a referirme con sus proveedores que estaban muy bajos en esta puntuación. Y gracias a eso me empezaron a llegar prospectos, ¿no? Que después se fueron clientes. Y ya claro, después vas empezando a subir. Y eso también me pasó con otros grandes empresas mexicanas y la verdad que tengo muy buen recuerdo de muchas de ellas, en las cuales al principio nadie te conoce como consultor. Tienes que hacerte currículum, porque hay gente que viene y sucede mucho. Oye, vengo de forma muy cómoda, ¿no? En aquel entonces en Banorte pues estaba en la torre más alta de México, ¿no? Torre Coy, ¿no? Con una oficina genial en San Pedro. Era antes de la Torre Top, ¿verdad? Primero era Torre Coy. Estamos hablando de 2016 más o menos, cuando Torre Coy... ¿Era ahí donde estabas entonces? Bueno, empecé cuando no estaba Torre Coy, empecé en Centro de Contacto Banorte. Okay. Era, en este caso, un edificio bastante nuevo que lo inauguró Felipe Calderón en 2012, perdón, si no me equivoco, y pues, con una azotea verde, la verdad que era un edificio muy innovador. Y ahí estuve 3 años y medio hasta que construyeron Torre Coy. No, pues claro, la novedad de... Claro, y ahí como era corporativo, porque en verdad Centro de Contacto Banorte, que era donde estaba yo, no era un corporativo, pero había una azotea verde en el cual yo era el líder de implementar un programa ambiental, donde nos visitaron más de 7.000 personas. En 3 años ganamos varios premios. Fue la segunda azotea verde más grande de Latinoamérica. Okay. Entonces ahí creamos, bueno, junto con mi equipo, ¿no? Pero yo lideré en este caso ese proyecto que me da muchísimo gusto, donde nos visitaban muchos estudiantes, muchas asociaciones, algunas asociaciones con personas con discapacidad, también muchas instituciones como el Museo del Desierto nos visitó, nos felicitaron porque esta empresa, Grupo Financiero Banorte, dentro de esas iniciativas de responsabilidad social, invirtiese en una azotea verde donde eran 2.700 metros cuadrados de plantas cactáceas compradas el 20% a personas de comunidades indígenas, en este caso, sobre todo la comunidad de Oaxaca, fomentando la compra sostenible. Entonces realmente era un proyecto de mucho valor en el cual a mí, pues, wow, otra vez otro reto, ¿no? Era, wow, segunda azotea verde más grande de Latinoamérica, la primera que va a tener un programa ambiental pagado por Banorte, en este caso, que no era barato, pero con 2 biólogos de forma interna ahí, fijos en un centro de contacto, en un call center. O sea, era un reto porque, claro, era... sobre todo los directores de call center, que bueno, ahí les saludo y la verdad que son grandes amigos, me decían, no, Carmelo, estás viendo que en un centro de contacto, en un call center, con todo el movimiento que hay, con la gente, a todo lo que va, había 3.000 personas casi en ese call center. ¿Tú crees que vas a ser capaz de poder traer a visitantes y hasta 7.000 personas? O sea, ¿sabes en lo que te estás metiendo? Dije, pero va de la mano de retos, o sea... Sí, digo, claro, es que no se ha hecho antes.
es que, a ver, si nos quedamos en que no se ha hecho nada antes nunca, nunca avanzamos. Y otra vez, no sería para mí un reto. Y luego va de la mano reto y enfoque, como quiera. Eso- O sea, como vas teniendo, ahorita con lo que dijiste, Ecovadis, se dio de que quién es él y pum, diste por esa línea y te fueron recomendando. Y luego, regresando al tema de Coca-Cola, oye, ¿qué? Enfoque. Eso es. Entonces, claro, eso es lo que. Cuando es un reto tan grande, hay una. Bueno, esto no lo digo yo, también es un. No me acuerdo de qué libro viene o de qué. Pero bueno, es que tiene que ser los retos que te hagan temblar las Sí, sí, piernas, o también dicen retos como ambiciosos, peludos, o sea, como que, no sé en inglés cómo se dice, pero básicamente son retos, yo siempre los resumo en que te tiemblen las piernas, que realmente sean retos, wow, que te muevan. Porque puede ser, bueno, conseguir un poquito más de eso. Bueno, pues eso no es tanto un reto, es una mejora. No, retos que realmente digas, oye, wow. Pero también como que depende de la persona. Digo, yo estoy a favor también de como tú operas porque si no es como que pues no siento como que esa inspiración de que Claro, pues no, como no es muy grande, pero a lo mejor hay gente que dice, yo me siento muy cómodo estando en mi zona de confort. claro. Entonces, pues ya dependiendo, yo creo que cada quien, la ambición que tenga o las ganas de crecer, yo creo que sí parte mucho de ahí, ¿no Sí, crees? porque como tú bien dices, o sea, y hay una frase que también me gusta mucho, en la zona de confort es una zona donde estás muy cómoda, pero nada crece. Entonces, no era donde yo tenía que estar. Sí, he dicho que yo quería sacar la mejor versión de mí profesional y personal. Entonces, yo intenté hackear mi mente, vamos a decirlo así, o mi mindset para decir, yo no puedo estar cómodo. Yo si estoy cómodo, es que estoy mal. Y hasta la fecha, Ya está la fecha. como las inversiones, ahorita hicimos al punto uno. Sí. Entonces, ya viendo el tema de Cobadis y Banorte, de la azotea que nos comentas, ahí vimos el tema del enfoque. Ahora, el tema de la disciplina, ¿qué historia, cuál es la más relevante, breve que tengas que te ha ayudado? Sí, por ejemplo, cuando estaba en Manorte, pues yo me consideraba que tenía buenos conocimientos en sostenibilidad. Había hecho en aquel entonces, si no me equivoco, ya un máster en sistemas de gestión de calidad medio ambiente, responsabilidad social, etcétera. Pero dije, no es suficiente para mí, o sea, necesito más conocimiento. Y a la par, a la vez, empecé a cursar hasta 3 máster. No los empecé a la vez, uno igual llevaba el 50%, después empecé otro, y cuando llevaba el 80% de uno y el 30% de otro, empecé otro. O Oye, sea, el entonces, doble MBA, el máster en energía y medio ambiente y el máster en prevención de riesgos laborales, los terminé en 1 año y medio. Bueno, 2 años, vamos a ponerlo. oye, ¿no? pues tu día estaba súper productivo, o sea, ¿cómo lo acomodabas? A la vez que era responsable de sustentabilidad ambiental en un grupo financiero con los viajes que eso conlleva, sobre todo a Ciudad de México, ¿no? al corporativo que hay en Santa Fe, en Reforma, etcétera. Entonces, otra vez, todo se puede, pero hay que ser ordenado. Ordenado, lo que Hay que decías. ser, eso es algo que también mi padre me lo inculcó mucho, todo se puede, solo sí que tienes que planificarlo y ser ordenado, pero todo se puede y todo a su tiempo. Entonces, sí el aprovechar tu tiempo. Ahora, por ejemplo, lo que más valoro, por supuesto, aparte de la familia, mi pareja, etcétera, mis relaciones, es el tiempo. ¿Con quién compartes el tiempo? ¿Dónde inviertes el tiempo? Entonces, esto es como la pirámide de Maslow, ¿no? Cuando ya satisfaces tus necesidades económicas, ya tienes para comer, para vivir una vida adecuada, vas más allá, buscas el tema de desarrollo, ves más allá de únicamente, oye, necesito una buena vida, bueno, una vida adecuada para sobrevivir. No. Ahora ya es más allá, te abre muchísimo más la mente y, por supuesto, empiezas también a enfocarte en los demás. Okay. En qué puedes aportar. Y eso es lo que me ayudó mucho, también el cómo puedes aportar. Te pongo el ejemplo. En temas de, a veces dicen, oye, ¿y ese posicionamiento en LinkedIn? ¿A qué viene? O sea, ¿cómo? ¿Cuál es el...? Pues oye, pensé, ¿qué podemos dar de valor a las personas en este caso? O sea, sí, nosotros somos una consultoría de sostenibilidad y está muy bien, pero ¿y qué aportamos? O sea, que sí, vendemos a clientes, ayudamos a los clientes y pues decir, pues ayudo a los clientes, es suficiente. No, no es suficiente. Realmente vi un nicho en este caso de apoyo en, ¿por qué no? Hay muchas personas como yo en su momento que buscaba trabajo en sostenibilidad y no había. O había, pero no, yo no encontraba. O emprendedores que O van emprendedores que van creciendo. creciendo y no tienen el conocimiento. Yo porque empecé a estudiar los máster y tal, y bueno... Te dio un avance, ¿verdad? Me dio un avance y también, bueno, era justo cuando estaba en Banorte, entonces sí tenía un recurso económico al menos para hacer los máster, pero entiendo que hay mucha gente que no. Entonces, esa gente entonces no va a tener oportunidades o qué. O va a batallar muchísimo más. Y digo, oye, ¿qué podemos hacer nosotros? Entonces,
contraté un equipo de trabajo para, en este caso, buscar vacantes de ESG a nivel Iberoamérica y publicarlas cada 15 días. Ahí tienes de forma gratuita unas vacantes de ESG, con cuánto se paga, el correo de contacto, etcétera. Cursos gratuitos, no nuestros, sino de otras universidades, de otras regiones, sobre todo cursos sobre todo en español, pero también en inglés. ¿Para qué? Para que la gente que quiera aprender de sostenibilidad pueda aprenderlo sin gastarse un peso. No, y de cierta manera estabas aportando, digo, fuera de que aportes a la sociedad, y ahorita también lo vinculo a ese tema, también le estás dando, no sé si tú crees en esos temas, le estás dando al universo y de cierta manera el universo te termina regresando a ti de una u otra manera. Sí, porque al final estás aportando. O sea, yo hablo mucho de democratizar y mejorar la accesibilidad a estos conocimientos. Sí que es cierto, yo por ejemplo ahora tomo ciertas certificaciones en otros países o en México a veces, pero también a veces en Estados Unidos, en Sudáfrica, me ha tocado también en España, que realmente son caras. Y yo entiendo que mucha gente no tiene acceso. No tiene acceso. O sea, sí son muy específicas, muy exclusivas, pero yo para seguir aprendiendo necesito pagar esas cantidades, invertir en mí. Y eso es algo que no lo he comentado anteriormente, pero una premisa también que tuve desde que yo ganaba bien poquito en el primer corporativo era el 10% de mi salario, gane lo que gane, en aquel entonces era muy, muy poco, lo voy a invertir en capacitación, en formación. Okay, entonces, mi primer máster, que ese no le cuento, ese sería el quinto, pero nunca le cuento porque no lo terminé, me faltó la tesis. Fue un máster muy económico, virtual en España, que no me gustó nada y al final pues ya probé las materias, pero la tesis, la forma que ellos tenían era muy rara y sentí que no iba a aprender nada en la tesis. Me la limitaban mucho, tiene que ser de esto. Digo, es que eso está desactualizado. ¿Para qué quiero hacer una tesis que no voy a aprender? No quiero el título. Yo quiero aprender. Entonces, pues, tuve que pagar este máster que era muy económico. Lo que me permitía a mí, con ese salario, o sea, hacía lo que podía con lo que tenía. Pues es que realmente habla, todo lo que acabas de platicar habla del punto 2, que es la disciplina. O sea, el ordenarte para poder decir, oye, voy a cursar 3, tengo que disciplinarme a acomodar mis horarios, tengo que disciplinarme a separar el 10% para invertirlo en mi conocimiento. Claro. O sea, cómo la disciplina y el orden abarca pues toda una historia de cómo fuiste avanzando. Y el tercer punto que nos comentabas, ¿cuál era? Era enfoque, disciplina y el último. Persistencia. Persistencia. Y en esa persistencia yo lo resumo así, no rendirte. A veces sucede que nos frustramos y no nos damos las oportunidades suficientes. Hay una frase de Rafa Nadal, el tenista, y su tío, Toni Nadal, incluso hay varios vídeos donde lo explican ellos muchísimo mejor, por supuesto, que ellos dicen que muchas veces las personas no se dan las oportunidades suficientes, se frustran demasiado rápido. Oye, pues intento hacer esto y no me sale. O no, pues no. O sea, una cosa es que no te guste, ok, lo dejas, pero cuando te gusta, te apasiona, y es muy importante la pasión, ¿no? Hace que no te rindas. Esa pasión para mí es la gasolina que hace que no te rindas. Pero si no te apasiona, ¿qué va a pasar? A la segunda o tercera vez que lo haces, no soy bueno para esto. ¿Cuántas veces hemos escuchado? No es para mí. No es para mí. Igual no es para ti porque no te gusta, pero si es algo que te apasiona... ¿Tú crees que vaya muy ligada a la persistencia de la pasión? Sí. La pasión para mí es esa gasolina que hace ser persistente e intentar tocar puertas, intentar. Y al finalmente, cuando se cierra una puerta, se abre una ventana, o se abren dos, o se abren tres. Y si no se abre la puerta, la tiras. Pero realmente cuando tienes esa pasión, ese hambre, esa pasión, realmente yo siempre digo que suceden cosas maravillosas. Pero nos tenemos que dar la oportunidad a ser suficientemente persistentes y nunca rendirnos para llegar a esa situación, a esa condición o a esa situación de éxito. Pero a veces nos quedamos a medio camino, o a veces nos quedamos a 1 metro, pero nos hemos rendido 1 metro antes sin saber que el éxito estaba a un paso más, pero nos rendimos antes de lo debido. Entonces siempre digo, valorémonos más, tenemos que apreciarnos nosotros más, no tener motivaciones tampoco solo externas, sino que salga de nosotros, de esa pasión. Para poder terminar a persistir y no quedarte a 1 metro del oro, que también es una... Claro, porque ese tiempo que has invertido, por supuesto te habrá dado aprendizaje, pero en tu mente va a quedar como no lo conseguí. Y más que no lo conseguí, a ver, el resultado no es exigible, el esfuerzo sí es exigible.
No, y de hecho hay una canción, pero bueno, no es tan formal, pero dice en la canción de que te moriste en la orilla después de todo lo que has nadado. Entonces dices, o sea, ya avanzaste todo, ya estabas a nada de llegar y ahí quedaste. Y de hecho, hablando de la persistencia y vinculándolo a lo que dices, hay un libro que leí que se llama El vendedor más grande del mundo y tiene pergaminos que son de la antigüedad. Okay. Y uno de ellos dice, un pergamino dice, persistiré hasta alcanzar el éxito. Y dice, te pongo el ejemplo como si fuera un roble, un tronco bien grande y tú tienes un hacha. Tú la estás talachando y vas a ver microavances de la hacha y lo puedes ir dando vueltas y no se va a cortar, no se va a caer. Necesitas seguir, pero con la constancia persistes, pegas y llega un punto que el tronco se empieza a quebrar, ¿verdad? Claro. Pero necesitas aguantar toda la fuerza y a lo mejor toda la gasolina. Tienes que tener, a lo mejor si ponemos el ejemplo del que está talando, necesitas tener energía y pues esa gasolina para seguir pegándole. Claro. Porque si no tienes esa gasolina, pues ¿cómo vas a terminar de derrumbarlo? Por supuesto, y el tema también es saber que estás en un mundo competitivo y hay muchísima gente que compite. Entonces, si quieres ser de los mejores, claro que tienes que hacer mucho más que el promedio, mucho más que los demás. Entonces, no sé, hay muchos vídeos, ¿no?, de Michael Jordan o Kobe Bryant, el cómo, que bueno, esto va relacionado más a persistencia y a disciplina, ¿no?, que se levantaban muchísimo antes, entrenaban muchísimas más horas que el resto, y eso que tenían un talento increíble. Pero ellos no se conformaban con eso. Ellos daban un extra. Ellos, y me gusta mucho esa parte, ¿no?, el dar la milla extra. De hecho, comercial, este podcast se llama Acción Masiva, pero no masiva como en la teoría. Es acción más IVA. Ese impuesto extra que hay que pagar para llegar al siguiente objetivo de los que estamos en este camino, en la acción masiva. Eso es, y lo has resumido muy bien porque, y esta frase también me gusta mucho, hay que pagar la renta, hay que pagar el precio. Nada llega gratis. En esta vida nada es gratis. Lo que te digan que es gratis conlleva algo, un costo, que igual está oculto, pero todo, cuando entiendes que, excepto la salud, vamos a decir así, hay ciertas cosas de la salud que no dependen de uno. Hay ciertos factores externos, ¿no?, por supuesto, que no se pueden controlar. Pero yo diría que un 90% de cosas o más dependen de nosotros mismos. Por ejemplo, si yo quiero adelgazar, pues en este caso tengo que llevar un plan de alimentación, posiblemente que hacer ejercicio, etcétera, etcétera, ¿no? No va a llegar solo, no va a decir de repente una varita mágica y ¡ay, es que mi organismo es más lento! No, o sea, siempre que tengas un buen plan y lo ejecutes durante un buen tiempo, por supuesto que van a llegar los resultados. Pero, otra vez, ¿qué hace que lleguemos a, por ejemplo, ser más delgados o a ser más atléticos? Yeah. Eso es correr esa milla extra. Oye, he hecho lo que me ha dicho el entrenador. Oye, pero si le das un poquito más, no pasa nada, ¿eh? O sea, incluso vas a llegar... Ya estás ahí. Vas a llegar antes al resultado. ¿Por qué te vas a... Y esta es la palabra, conformar. Me considero que nunca he sido conformista. No, y eso que dijiste, lo de pagar la renta, no sé, si tú me lo dijiste, yo no sé dónde lo he escuchado, pero, o sea, en general, o sea, si tú tienes... No, vamos a quitar los negocios. Si tú tienes una pareja, si tú tienes una relación de padres, de amigos, es qué renta estás pagando. Y, o sea, cuánto estás pagando de renta. Entonces, entre mayor monto, mayor va a ser el resultado. Entonces, claro, hay que pagar ese extra para poder llegar. Claro, ¿hasta dónde quieres llegar? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Quieres llegar a ellos? Claro que cuantos más objetivos y más ambiciosos, la renta va a subir. Esto es como, y vamos a poner el ejemplo de bienes raíces, ¿no? Si quieres vivir, por ejemplo, en San Pedro, que es una zona muy buena, la renta del departamento también es cara. Si o sea, la vida es mucho mejor, pero la renta es más cara. Claro, ¿quieres eso? Igual dices, no quiero ir a San Pedro. Está bien, está perfecto. Quiero ir a algo más cómodo. Y es válido. Y es válido. Pero claro, si quieres en este caso mejores condiciones de vida, más seguridad y tal, pues igual tienes que pagar esa renta, ¿no? Hay que generar más, pero para generar más hay que trabajar más y más inteligente. Y bueno, Carmelo, preguntándote, bueno, antes de pasar al siguiente punto, entonces era enfoque, era disciplina y el último. Persistencia. Y persistencia, ok. Siempre, como comenté al principio, en enfoque introduzco la parte de acción masiva. Englobado. Entonces, la acción masiva, en sentido, o mucha acción englobada al enfoque, ¿de acuerdo? Sí que tienes que ser, en este caso, muy movido, pero otra vez, y esto lo dice mucho Víctor Coopers, ¿no? El tema de cómo vales tú como persona. Entonces es la parte del conocimiento. Para todo hace falta conocimiento. En este caso sí que, otra vez, nos tenemos que dar la oportunidad de cada vez conocer más. Yo en bienes raíces pues era un neófito hace unos años, ¿no? Ahora tampoco me considero un experto, pero en base a la experiencia sí que he aprendido lo suficiente como para
en este caso, las inversiones que yo hago, pues que me vayan bien, ¿no? Entonces, otra vez, necesitamos también saber que tenemos que movernos y tenemos que, otra vez, perdón, conocimiento, la parte de experiencia, es decir, el conocimiento. Va ligado, ¿no? También. Claro, uno puede saber limpiar, cómo se limpia un parabrisas, ¿no? De un Bueno, coche. pero no es lo mismo el conocimiento que la experiencia. La experiencia es ya, ok, ¿cuántas veces has practicado? O sea, lo has practicado. O sea, una cosa es que tengas el conocimiento, otra cosa es que lo hayas practicado, la experiencia, ¿no? Pero otra vez, Víctor Coopers dice que la experiencia suma, el conocimiento suma, pero después la A de actitud multiplica, ¿no? Esto lo habla de temas de psicología positiva y claro, y es cierto, realmente si tu actitud es de cero, o sea, él también habla de la parte de que la gente somos como focos. Hay gente que va apagada, ¿no? Te digo, oye, Uriel, ¿cómo estás? No, y la actitud no, esa no. Pues la vida, en esta vida puede ser protagonista o puede ser víctima. Tú eliges. Pero nadie hace caso a las víctimas o nadie, vamos a decir, ejemplifica a una víctima. Todo el mundo quiere ser un hacedor, ¿no? O una persona protagonista que se desarrolla. Y me gusta otra frase también, que el futuro no se predice, se construye. Y esto tiene que ver con lo que comentaba. A ver, que hay factores externos, claro que sí, que te pueden condicionar, y también lo dice Víctor Coopers, hay dramas. Dramas, hoy se te ha muerto una familiar, un amigo, oye, tienes un tema de salud temporal, pero grave. Por supuesto, es un drama y necesitas tener ese duelo. Pero después, cuando lo superes, ya no hay excusas. Es tu actitud te puede llevar, en este caso, al siguiente nivel. Pero otra vez, es tener el accountability o la responsabilidad de decir, oye, me ha pasado esto, ha sido culpa mía. Sí, pero no culpa mía de, es culpa. No es víctima, es víctima, responsabilidad. Sí, y esto es un input para mí, y para que no me vuelva a suceder y no sea de forma recurrente, voy a tener que hacer A, B, C, D, E, y no me va a volver a pasar. Voy a identificar la causa raíz y en base a esa causa raíz implemento un plan de acción para que no se me vuelva a repetir. Y empiezas a hacer pequeñas correcciones. ¿Por qué? Porque vamos aprendiendo de las equivocaciones y vamos fallando, pero cuanto más rápido falles, más rápido aprendes. Pero si no nos damos la oportunidad de intentarlo, nuestro aprendizaje va a ser nulo o va a ser mucho más lento. Y eso, en esta competición llamada vida, va a hacer que perdamos o posterguemos o lleguemos más tarde a la meta. Eso es, perdemos ventaja. Finalmente. Entonces, sí tenemos en este caso, y cada uno pone su ritmo de vida. O sea, otra vez, esto no es el ser número uno, número dos, no. Es con unos valores, con unos principios, con cómo es esa persona, en este caso, otra vez, y vuelvo al principio, ser la mejor versión de ti mismo, en los aspectos que tú consideres imprescindibles. Hay gente que igual la parte económica no le importa tanto y está bien. Hay gente que igual la parte de relaciones no le importa tanto porque ha sido una persona más solitaria. Está bien, todo está bien. Solo sí que es cierto que hay una correlación bien grande entre sentirse, en este caso, cuando te has desarrollado personalmente. Yo al menos lo he sentido así. Soy muchísimo más feliz que hace igual 20 años, que no estaba enfocado, no tenía objetivos definidos y realmente pues ibas viviendo la vida como venía. Por factores externos, no por creación, porque si lo vinculamos a lo que dices, yo la estoy creando. Y de hecho, si resumimos lo que nos contó Carmelo es, de nuevo, porque aquí es para aportar, es enfoque, es disciplina y es perseverancia. Y todo englobado en la acción. Y dentro de esa acción contabas acerca del conocimiento, de la experiencia y el catalizador y el que multiplica la actitud. Eso es. Y aquí como cerramos esta primera parte. Y bueno, también, ojo, recuerden, este podcast es para un nicho de emprendedores y empresarios, porque yo sí tengo conocidos, amigos, amigas, que me dicen, oye, realmente a mí no me interesa ser el número uno, a mí no me interesa, pues es válido. O sea, esto que platicamos de persistir, o sea, pues es el nicho que nos gusta eso. O sea, a ellos les gustarán otras cosas y son válidos. Dios nos da la vida y cada quien decide cómo hacerla, ¿verdad? Y bueno, pasando al siguiente punto, Carmelo. Yo te considero un empresario que tiene mucho contexto, mucho conocimiento. De hecho, hay un español que sigo entre español y varias gente que le va muy bien también. Por ejemplo, este español dice, y es empresario y también le va muy bien, pero él dice, yo no hago esas cosas de disciplina de emprendedores, yo no me levanto en la mañana,
yo no voy y hago eso de la lectura, yo simplemente me levanto y me pongo a trabajar. Y le funciona a él. Y esto, yo no estoy a favor de eso. Cada quien, digo, conozco de los dos tipos de empresarios. Hay unos como que un poquito más, ¿cómo le diría? Un poco más rancheros, por así decirlo. Sí, Hay rancheros de mucho dinero, sí. que les va muy bien. Y no tienen mucho conocimiento, tienen conocimientos bien simples. ¿Cómo ves este punto de estas dos comparativas? ¿Cómo lo seccionas? ¿O cuál crees que sea la diferencia? ¿O cuál es tu postura hacia este punto de vista? Sí, a ver, cada persona, yo siempre digo, es única, ¿no? Y tiene ciertas virtudes, ciertos talentos, ciertas cualidades, digo yo. Entonces, a ver, hay gente que el tema de disciplina y el hacer, no sé, igual levantarse muy temprano, ir al gimnasio y después, no sé, tiene una rutina, una disciplina y eso le funciona, genial, y hay gente que no. Entonces, encasillar, hay gente que se encasilla de que, no, es que tiene que ser, sí, levantarte a las 5 de la mañana y hacer burpees o hacer no sé qué. A ver, puede ser que haya gente que ese mensaje le guste, se le adapte. O sea, otra vez, yo siempre digo la palabra adherencia. ¿Qué tanto se adhiere esa rutina, ese mensaje a tu vida y al cómo eres? Oye, sí, me hace sentido, me hace mucho sentido porque yo realmente me quiero levantar temprano y yo lo voy a hacer y para mí es algo que se adhiere bien a mi A tu forma, persona. ¿verdad? Y a mi personalidad. Genial. Oye, no, yo igual soy más nocturno y me levanto más tarde y soy porque soy más creativo. Perfecto, o sea, Es la que le funciona. entonces, en sí, la metodología, vamos a decirlo así, cada uno, yo digo que es un Frankenstein. Tienes que agarrar esto que me funciona, esto poquito, y esto de aquí, y esto de aquí, pero tienes que probar para ello. Tienes que probar, oye, me levanto a las 5 de la mañana, voy al gimnasio, oye, no me funcionó. Igual la semana Los que no son morning person, los que... eso es, y hay gente que con el café, o sea, yo por ejemplo, el café a mí me ayuda mucho, con café totalmente negro, por supuesto, y a mí me ayuda, y hago ayuno intermitente y tal, y hay gente que lo funciona. Es que, a ver, el ayuno intermitente no tiene por qué funcionar. Eso sí, yo le diría, prueba. Y si dices, oye, me siento mal o no, no, pues no es para ti. Pero no lo tienes que hacer otra vez, a huevo. No, o sea, realmente no lo tienes por qué hacer. Tienes que encontrar cuáles son los pasos o la metodología adecuada. Otra vez, armar tu Frankenstein, tus partes. Oye, pues que he escuchado de esta persona. Por eso es muy importante también qué consumes en la parte de podcast, libros. Yo, como te comenté, no soy tanto de libros. Leo muchos artículos al día, muchos artículos, pero una sección aquí. Especialmente libro... Eso es, pero libros en sí, pues no sé, nunca he tenido ese hábito y escucho muchos y veo muchos podcasts, ¿no? Pero muchos. Entonces, de repente veo a ciertas personas destacadas en negocios o en lo que sea, en relaciones, en felicidad, en psicología positiva, y me hace sentido conmigo. Y hay gente que igual es muy, muy, muy buena también, pero no hace tanto sentido conmigo, o sea, con cómo yo cómo opero. Entonces digo, oye, pero eso sí, a todos les admiro. Es decir, porque a veces... Porque han llegado de una u otra manera a lo que buscan. Y ha destacado y es feliz con ello. O sea, y también, otra vez, aquí viene, que es muy importante la parte de felicidad, ¿no? Lo comentabas anteriormente. Hay gente que es muy feliz, en este caso, cada uno tiene sus pilares y sus objetivos. Entonces, yo siempre, por supuesto, admiro a las personas que tienen una vida en la cual son felices. Y uno de los indicadores, yo digo, para demostrar si eres feliz o no, es el no envidiar a las personas, sino en este caso admirarlas o al menos decir, oye, felicitarles, oye, no cualquiera llega ahí, no cualquiera llega ahí, no cualquiera tiene esa familia, no cualquiera llega a ese hito, no cualquiera lo que sea. Pero luego ves cuando una persona no es feliz o tiene cierto resentimiento cuando, pues eso cualquiera, no, pues es que su papá, es que, o sea, siempre, o sea, y como juzgando. No somos nadie para juzgar. Sí que es lo que puedes tener ciertas opiniones sobre ciertas situaciones, pero a mí lo que me ha ayudado mucho, digo, no siempre ha sido así, ha sido el admirar a las personas por lo que te pueden aportar. Hay gente, por ejemplo, hasta de mis peores jefes, he tenido mucho aprendizaje. ¿A qué no hacer? En muchos casos, ¿no? Pero de todo puedes aprender, ¿no? Hay una frase, digo, es el primer podcast en lo que lo voy a confesar, pero en un trabajo que tuve, no voy a decir en cuál, me comentaron esto, o sea, oye, pues eres español, te estamos dando los papeles y por eso vas a cobrar la mitad que un mexicano. Y yo en aquel entonces podía haber dicho, oye, eso es discriminación. Pero bueno, pero digo, podía haber dicho, oye, pues
Pues, tu salario, vete por ahí y me vuelvo a España. O sea, por decirlo fino, ¿no? En España sería diferente, bro. No, pero me acordé mucho que va de la mano también como cuando en las inversiones de que dices, el pobre soy yo. Sí. Soy el que está yendo. Sí, o sea, ¿qué es eso? O sea, es la parte de... Entonces, sí que es cierto que, a ver, otra vez, si hablamos desde el resentimiento o desde el ego, pues puede decir, a ver, espérate, ¿sabes? A ver, pues yo, a ver, ya venía de ganar el doble, aquí ahora me pagas la mitad con un mexicano, pero ¿qué te crees? O sea, yo dije, a ver, soy nuevo aquí, era cuando yo llevaba poco en Monterrey, ¿no? Llevo poco aquí, me tengo que adaptar, tengo que aprender mucho. No todo es el dinero. Es como, regresamos ahorita a la felicidad. Felicidad, o sea, digo, tengo que aprender, eso sí, esto me va a dar herramientas, aunque poco dinero, herramientas para, pero sé que voy a llegar en poco tiempo a un lugar, a una empresa mejor. Entonces, de repente, cuando salí de esa empresa, renuncié de esa empresa, ya después de 2 años, la verdad que mis compañeros eran muy buenas personas y me decían, Carmelo, pero ¿y qué vas a hacer con tu vida? Pues no tienes, en este caso, cuando eres inmigrante, cuando eres extranjero, tienes que renovar los papeles cada año. Yo en aquel entonces era residente temporal, se me iba a vencer en 3-4 meses esos papeles. Entonces yo necesitaba encontrar, si quería quedarme en México, un trabajo. Y yo dije, a ver, yo me fui con una sonrisa, ¿no? Una felicidad, y dije, a ver, no te preocupes, si el que tiene que estar preocupado supuestamente soy yo y no estoy preocupado, tu compañero o compañera, que te aprecio mucho, no te preocupes por mí, me va a ir genial. Pero yo lo tenía en la mente visualizado, que no había forma humana en que no encontrase un mejor trabajo en los siguientes 3 meses. Y va de la mano en la persistencia. Tú ya lo tienes clavado. Y la parte visual, o sea, tienes tanta confianza en que suceda. ¿Por qué? No de confianza sin fundamento, sino de forma, oye, pues me he preparado, ya llevo 2 años aquí, cobraba la mitad que un mexicano. Muy, muy, muy mal se tiene que dar para que después de 2 años trabajando con el salario de la mitad que un mexicano, no encuentre algo mejor después de 2 años, o sea, de experiencia. O sea, digo, hay probabilidades, ¿no? Pero otra vez, siempre tenemos que hablar de probabilidades. ¿Que puede pasar que no encontrase nada? Claro que sí. Pero no tienes que ir con esa mentalidad. No tienes que ir con esa actitud. Okay. La actitud es lo voy a conseguir. Es la catalización. Si te fijan cómo toda la historia que cuenta Carmelo siempre va englobada a disciplina, a enfoque, sí, a perseverancia. Y en este caso lo vinculaba con estar feliz, estar contento. Y pues a final de cuentas, yo soy de la idea de que, aparte de la felicidad, es el sentir del día a día. Yo he llegado a este punto y se los comparto aquí también a los que nos ven. Porque muchos dicen de que muchos 100% dinero, 100% experiencias. Y yo digo, a ver, el dinero y las experiencias al fin y al cabo se va a disipar, en las experiencias se va a disipar la muerte. Digo, se va a disipar la mente. Y el dinero, pues no, se va a ir también, lo vas a dejar aquí. Entonces yo soy de la idea entre la felicidad, claro, es muy importante, y el sentimiento del día a día, que te haga sentido la rutina. Ahorita vinculando lo que decíamos, hay gente que no le hace sentido y le incomoda levantarse temprano. Hay gente que sí le hace sentido. O sea, yo en mi caso, yo respeto mucho a los que tienen su rutina que no es de este tipo de los que pues sí, a mí sí me gusta levantarme temprano. Le platicaba a un amigo también y decía, no, es que yo cuando me levanto temprano, yo sí soy a favor de eso porque yo me siento ganador. O sea, mi chipeo o mi mindset es, voy un paso al frente, me siento organizado, y si tengo contexto, pues ahí lo ves, hay empresarios que tienen mucho dinero y que realmente, pues que tienen de rancho, de tierras y todo. Eso pero yo ves a otro tipo de empresarios como Ricardo Salinas Pliego, sí, que tiene un contexto muy grande y lee libros o ha hecho podcast, está como en esa línea, pero llegando a lo que decía Carmelo, pues cada quien moldea su manera de aprender, de lograr las cosas, y pues con lo que se sienta feliz cada uno, ¿no? A fin de cuentas. Totalmente, y ahí los has subido muy bien. O sea, la parte es, ¿qué te hace feliz? Y sabiendo, yo muchas veces les digo que lo escriban, ¿no? ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te haría feliz en los próximos 2-3 años? Y en base a eso, como lo comentaba, ¿no? Consigues elaboras esa metodología que se te adhiera a ti. Ok, yo voy a utilizar este paso y este paso y este paso porque a mí me hace feliz y tengo que disfrutar del proceso. Okay. En cambio, cuando hay gente que, oye, pues quiero, no sé, hay un famoso o alguien que le va muy bien, muy exitoso y sigue esta metodología, pero uno la intenta tropicalizar a él y la sufre.
no te va a ir bien. O sea, tienes que decir, oye, bueno, quizá de esta metodología, el paso 1 y el 4, sí me gusta y la disfruto. El resto no. Bueno, pues bueno, otra vez, arma tu Frankenstein, ¿no? Arma, en este caso, agarra Tu proceso para tu proceso para que lo vayas, seas feliz mientras en vas ese creciendo. tiempo. Ahí les doy una analogía que yo saqué, que un amigo me dijo, te pasaste, digo, está muy bien. Yo le digo, es como la carnita asada, aquí los regios que ya estás aquí con nosotros, Carmelo. Le digo, a ver, está padre cuando ya disfrutas tu corte, cuando ya lo cenas, pero ya se acabó. Claro. A los muchos que nos gusta estar en el asador, el prender el carbón, el abrir tu chevecita, el platicar, el cortar las cosas, termina siendo un proceso que se disfruta mucho. A lo mejor no me dejarán mentir los que les gusta estar en la parrilla. El proceso es lo padre cuando vas haciendo todo la cocción, los cortes y todo eso. Está bien padre porque al final cenas, a veces ya te quedas sin hambre, pero el proceso es lo padre. Entonces, yo hago esa analogía. Si vas disfrutando y va a vincular lo que le decía, la felicidad y el sentimiento del día a día, si tú construyes hábitos, moldes, tu Frankenstein, que para ti te haga sentido y te haga sentir bien en el día a día, para mí también es un dictador muy grande de que estás disfrutando la mayor parte de la cantidad del día. Total. Y pues bueno, Carmelo, antes ya para terminar y pasar a la última parte, Sí. para compartirla aquí a los que nos ven. Hablando del tema, ya ves que vamos a ser congruentes con lo que dijimos al principio, Sí. para compartirles algo breve en inversión. Porque también en el tema de la aplicación, Carmelo es inversionista con nosotros. Él también vio esta visión, aparte de que pues tiene la confianza con nosotros, pero él también fuera de eso no se rige nada más en la confianza. ¿Cómo vincularías con nuestro instrumento, Carmelo, y con las inversiones que has tenido? ¿Cuál es tu dictador o por qué viste que nuestro modelo era atractivo como inversión, vinculándolo a tu tesis de inversionista? Claro, o sea, básicamente en este caso, pues la parte financiera pues, tiene un gran peso, por no decir casi todo el peso. Entonces, cuando hablo específicamente de bienes raíces, pues claro, yo tengo mi tabla, incluso tengo mi tabla de Excel de, oye, cuánto pues, pesos por metro cuadrado, otra vez, el tema de apalancamiento, que tanto me puedo apalancar de la constructora, porque siempre agarro preventa etapa, intentar etapa 0 o etapa Friends and Family o etapa 1 como mucho. Y bueno, los pagos, ¿no? De cuánto va a ser y que se acomode de forma, o sea, y acomode literalmente, o sea, que sea algo fácil de pagar, esos paguitos mensuales o pagos mensuales que tengo que realizar. En este caso, el tipo de negocio era un poquito diferente, ¿no? El negocio, en este caso, vuestra startup, ahí hay otro grado más. El grado, bueno, en real estate también hay confianza, ¿no? Oye, que la constructora o los dueños de los terrenos pues sean confiables, sean una gran compañía aquí. Y aquí tiene también que ver con el potencial, ¿no? En este caso, una startup, el potencial que tiene y la confianza que tienes en el equipo. Y volvemos a la parte norte del equipo. Cuando conoces al equipo, y la verdad que me dio mucho gusto conocer a este gran equipo que hay detrás, ¿no? Y tú eres uno de ellos, de esta startup, vi un potencial enorme. Una inversión aparte no alta, realmente es una inversión muy accesible. Es por fracciones para que tengan contexto. Sí, una fracción. Entonces, una barrera de entrada, o sea, tú puedes invertir más, pero digo yo, la verdad que no hay, o sea, la barrera de entrada inicial no es alta, realmente es muy difícil. Es accesible para muchos. Es accesible, o sea, es que incluso es complicado entrar a bienes raíces con un enganche, un pago tan bajo. Realmente es muy, muy bajo. Entonces, es algo que eso te da confianza porque también minimiza el riesgo. Dices, bueno, o sea, es una inversión que hago y el potencial que tiene pues es muy alto. Entonces, es una mezcla, y otra vez la palabra el balance. Buscar el balance entre confianza, aparte ya te conocía, en este caso sé que es una persona muy dedicada, muy profesional, muy ética, muy exitoso, eso también pues, son puntos, ¿no? Muchos puntos, pero también, claro, ya cuando haces, oye, pues sí, Uriel es un crack, ¿no? Pero ahora quiero ver específicamente el tema financiero, ¿no? Y me hizo sentido. O sea, los números también, o sea, fuera el primer cheque es... Una cosa son los números de forma imparcial y objetiva. O sea, ya sea Uriel y un gran equipo o no. Y eso pues, fue check, muy bien. Y la otra es confianza, muy bien. Otra vez, barrera de entrada baja, muy bien. Entonces, riesgo bajo. Entonces, básicamente son esos. Yo mido riesgo, confianza o seguridad en que los implementadores... Persona, desarrollador o equipo. O desarrollador pues, tenga, en este caso, tanto las credenciales como la capacidad de realizarlo. Y otra vez, la rentabilidad.
Entonces, todo daba muy buenos resultados, entonces no veía el por qué no. O sea, otra vez ha pasado mi due diligence, vamos a decirlo así, o sea, mi evaluación, y entonces, pues, listo, para adelante. Sí, de hecho, justo eso, lo de los números que dices y también eso que dices, gracias por la confianza y que tenés esa percepción, digo, también nos hemos caído muchas veces, pero algo sí que estoy bien seguro afuera de las caídas levantadas es que nosotros nunca nos rendimos y eso es algo que yo mismo me puedo auto decir que hablando como parte del equipo, nunca nos rendimos y siempre somos perseverantes y comparto mucho eso contigo. Gracias por eso que también lo de los números y todo. Y bueno, vinculando esto a real estate, ya para terminar con los tips aquí para la gente que nos está viendo, nos dijo Carmelo que él ve mucho el tema de la gestión del riesgo, el tema del desarrollador o la confianza del equipo y el tema, ¿cuál era el otro punto? El metro cuadrado, precio de metro cuadrado, o sea, la Precio. rentabilidad, ¿no? El precio por metro cuadrado del terreno o del departamento, ¿no? Ok, y algo que aprendí mucho que... Pues, Y, perdón, el apalancamiento. eso es lo que con eso iba a terminar. Sí. O sea, tú ves mucho el apalancamiento porque, ojo, estamos hablando de inversión inmobiliaria. Él invirtió aquí porque con nosotros y fuera de nosotros, Carmelo se enfoca mucho en la inversión inmobiliaria. ¿Cuál es la diferencia entre una inversión y una compra? Bueno, desde mi punto que yo me dedico a asesorar también a las personas que invierten, la compra es cuando ya está un producto terminado y no tiene un alto margen de ganancia. Ejemplo, un desarrollador construye, a lo mejor Carmelo compra un departamento, ya está terminado y Carmelo lo saca a la venta. El que lo adquiere está comprando lo que Carmelo ya le ganó. Entonces, la persona que compró no le ganó rentabilidad, el que le ganó fue el inversionista, en este caso Carmelo. Hablando de no compras, no una casa ya hecha, hablando de preventas, inversión, esta es la tesis que nos comenta Carmelo, que es el punto no es el apalancamiento. ¿Cómo lo pudieras...? Sí, a ver, el apalancamiento básicamente es el desarrollador, el constructor, qué tanto te permite que sobre el precio de preventa, como bien dices, ya sea etapa 0, etapa 1, etapa Friends and Family, etcétera, con cuánto es el enganche, con cuál es la inversión inicial y en cuántos plazos te permite hacer los pagos, ¿no? Te pongo el ejemplo. Uno de los casos puede ser, bueno, por poner números, a veces te permiten, te hablo de bienes raíces en departamentos, apalancarte, yo apalanco a veces con el 0% de enganche. Es decir, me dicen, oye, mira, este departamento, 40 meses, o sea, 40 pagos, claro que como no hay enganche, la mensualidad es un poquito más alta, hasta que pagues el 20% en esos 40 pagos. Y después, ahora ahí se te entrega el departamento y ahí pues conseguir una hipoteca de un banco y pagas ese 80% con la hipoteca del banco. Entonces, realmente, ¿cuánto dinero tú has desembolsado? Pues de enganche 0. Pagué, o sea, esto sí, los 40 pagos, hay que pagar mensual, esos 40 pagos, mientras está construyendo ese departamento, pero realmente tú solo vas a desembolsar el 20% pues estamos hablando de 40 meses, son 3 años y medio casi. Entonces, realmente, si tú tienes un flujo adecuado para, oye, pues sí representa una parte relevante de mi salario, de mi ingreso, pero son pagos cómodos para mí, bueno, pues adelante, ¿no? Entonces, ahí sí tienes que ser muy consecuente y muy ordenado con qué tanto gastas, qué tanto tienes para inversión, qué tanto tienes para gastos personales, qué tanto tienes para gastos necesarios. Entonces, y otra vez, con ello convivir en el sentido de forma feliz. Porque puede ser que te ahogues demasiado, oye, quiero invertir mucho. Pero ya tapaste otro punto importante, no estás disfrutando el proceso de la inversión. Eso es, o sea, yo por ejemplo, y siempre me hago esta pregunta cuando voy a invertir en los pagos, ¿no? Con ese pago yo estoy cómodo en el sentido de no me va a hacer sacrificar mi estilo de vida, que digo, es sencillo, pero digo, mis viajes o tal, o me va a generar un dolor de cabeza, o me va a quitar mi tranquilidad. Si la respuesta es sí, ese pago, como es un poquito alto para la disponibilidad de dinero o el flujo que tienes, sí, te puede generar problemas o no dormir o dormir intranquilo. Ya no. No es para mí. Es una línea muy delgada, ¿no? Donde dices, a ver, me quedo incómodo, donde lo que tú usas mucho, prefiero quedarme, o sea, obviamente tienes inversiones por todos lados, pero dices, a ver, de flujo, claro, prefiero quedarme como lo más incómodo, pero es una línea donde tampoco tienes que brincar que te quite tu tranquilidad. Claro, eso es oye, con el pago que voy a realizar mensual, realmente no me va a quitar el sueño para nada.
Es algo que yo puedo debido a que tengo la capacidad suficiente y me sobra, ¿no? Tienes que tener un colchón alto. Yo, por ejemplo, lo que suelo hacer es no pago en mensualidades más del 40% Tu flujo mensual. de mi flujo mensual. Ok. A ver, les van varios puntos, ¿eh? Mencioné el apalancamiento. El apalancamiento, a lo que como cuando él me lo enseñó a mí, es jugar con el tiempo y jugar con contraentregas. Entras con lo más mínimo posible, pagas lo más mínimo que puedas negociar, la preventa va incrementando su valor y al momento de que sea la contraentrega ya usas sus instrumentos para pagar, pero ya sobre un valor más alto con una hipoteca o con algún método, pero jugaste con el tiempo y desembolsaste bien poquito en el lapso de eso. Y si sacas el rendimiento, por ejemplo, cuanto menos enganche cuanto más te hayas apalancado o menos enganche hayas pagado, el rendimiento es mucho mayor. Es el rendimiento escondido, ¿verdad? Claro, el rendimiento escondido. ¿Por qué? Porque imagínate, si un departamento de un año a otro ha aumentado un 10% del avalúo del departamento y tú solo le metiste el 10%, realmente le ganaste, bueno, no es exacto, pero casi un 100% al dinero que tú desembolsaste. A ese dinero también. Entonces realmente puedes incluso doblar o triplicar, pero claro, a ver, eso siempre que lo hayas comprado con un gran precio de metro cuadrado, etc. Y también aquí, como un disclaimer, bueno, una advertencia, nunca hay riesgo cero. O sea, siempre hay un riesgo, por supuesto, aunque sea bienes raíces, hay un riesgo, ¿de acuerdo? O sea, también lo digo porque puede haber personas que dicen, no, pues yo conozco a una persona que invirtió y la constructora... A ver, siempre va a haber casos así. Pero no hay que ser negativo. Otra vez, para eso tenemos que hacer un due diligence o una evaluación adecuada. Y aún así, aunque hagas la evaluación adecuada y súper segura, nunca va a ser 100% seguro. Siempre puede pasar de que quizá la constructora se queda sin liquidez, quizá tenga problemas con los permisos, quizá... Entonces, siempre va a haber un riesgo. Tu tarea es minimizar el riesgo lo máximo posible para comprar tranquilidad y para dormir tranquilo. Otra vez, si de repente nos lo jugamos todo a una carta, es decir, oye, mira, este es el flujo que tengo y pues, puede ser un poco incómodo, pero yo le apuesto. No, aquí no hablamos de apostar, aquí hablamos de bajo nuestros conocimientos. Bajo mi responsabilidad. Bajo mi responsabilidad, bajo mi análisis, he hecho bien el análisis todo. Eso no quiere decir que algún factor externo puede ocurrir, me genere un riesgo, pero yo hice lo que pude hacer con mi conocimiento y con mi evaluación consciente. ¿Sí? Y eso hace que, bueno, la inversión, eso sí, también por eso es importante a veces diversificar, ¿no? Porque si le metes todos los huevos a la misma canasta, pues te puede salir mal, por supuesto. Entonces, bueno, eso sí, a veces la gente diversifica demasiado. Esto a veces lo he visto mucho. No, es que me han dicho que tengo que diversificar. Sí, pero a ver, si algo te funciona, dale a lo que funciona y vale, ya cuando te esté yendo bastante bien, pues empieza a diversificar, ¿no? Por ejemplo, temas de alto riesgo. Yo nunca invierto más del 2-3% de flujo en alto riesgo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Esto ya, a ver, no es una métrica, es la métrica que a mí funciona. Es tu tesis de inversionista. Es mi tesis y lo que me ha funcionado en base a cómo soy, pero cada inversor es único y tiene su propia metodología según le funcione. Y hay, perdón, que anteriormente igual se puede llevar a confusiones. Sí, es el 40% de lo que me queda. O sea, yo tengo mi flujo, ¿no? Tengo mis gastos personales, o sea, les cuento mi flujo, los gastos personales. Entonces, de lo que me queda, vamos, libre, que puedo invertir o gastar, ahí sí. O sea, no del total. No del total. O sea, yo le quito, por supuesto, o sea, yo siempre le quito de mi flujo lo que yo necesito. Que es el costo de vida. Para vivir, mi costo de vida, ¿no? Normal, sin lujo, o sea, el normal ya lo tengo muy registrado, entonces básicamente es más o menos así. Entonces digo, ok, del resto, ahora sí, 40, 50%. De ese 100, el 40. Podría invertir más, sí, pero el tema es que otra vez puede haber más adelante otros temas, oye, un problema de salud, un problema de algún familiar, un problema algo, y imagínate que no tienes ese colchón y dices, oye, mira, me gustaría ayudar a un familiar o un tal, no puedo porque estoy comprometido con la impotencia. Ahí ya te quita la tranquilidad, ya no duermes bien. Entonces dices, ¿por qué invertir? O sea, entonces, otra vez, siempre que se invierte tienes que hacerlo de forma holgada.
tener, otra vez, no alocarte, sino ser muy frío. Estos son los números. Entonces, a mí me funciona el 40%, 50% máximo de mi, vamos a decir, de mi ahorro, de lo libre, o sea, de mis ingresos menos el gasto, los excedentes. Ok. Se anotaron bien ahí apalancamiento, el tema del 40-50% de excedente, el tema de su tesis de medir riesgo, porque esto hasta lo dice Carlos Slim. Yo me asustaría cuando me digan que no hay riesgo. En toda inversión conlleva un riesgo, entonces nada más hay que aprender a que cada perfil de inversionista sepa cuál es el riesgo que está dispuesto a gestionar, ¿verdad? Total. Entonces, pues bueno, ya para finalizar, que ya acabamos aquí la parte espero hayan anotado por ahí los tips que nos comparte Carmelo, muchas gracias. Ya para finalizar aquí el podcast, sin dar un contexto, con esto me gustaría cerrar porque se me quedó mucho que me lo enseñaste. El dominar primero la mente, el dominar las emociones, el dominar las finanzas, el dominar, si te acuerdas un poquito más o menos, no el orden, ¿verdad? Pero me habías dicho varias áreas que había que dominar para poder avanzar a un siguiente nivel. Sí, primero el dominar la mente, como bien dices, es muy, muy importante. Bien es cierto, a ver, vamos a poner el ejemplo, ¿no? Una persona en sí, a ver, tienes que ser congruente. Y otra vez, la congruencia viene con demostrar lo que estás diciendo, hacerlo. Entonces, muy importante, si por ejemplo hablamos de dominar la mente y de repente, oye, pues estoy con un sobrepeso enorme y tal, eso es que no estás dominando, o sea, estás comiendo de más, ¿no? Tienes un superávit calórico y realmente, ok, quizá eso no te hace feliz. O sea, bueno, me voy un poquito más atrás. Quizá la parte de salud no es tu objetivo. Ok. Pero entonces, primero de todo tenemos que enfocarnos, otra vez, ¿qué nos hace feliz? A mí me gustaría vivir con la mejor calidad de vida y para eso, digo, ya tengo una edad, ¿no? Tengo 44 años y me gustaría vivir los máximos años posibles con la mejor calidad de vida y la mejor salud, sobre todo, posible. Y para eso, yo sé, hay un plan, ¿no? Y el plan es, bueno, esto no quiere decir que no coma de vez en cuando hamburguesas o pizza. No quiere decir ahora que tenga un plan de alimentación súper estricto, ni mucho menos, pero pues sé más o menos que tengo que comer, o que mi proteína, que 2 gramos por kilogramo de peso, y mis verduritas para, en este caso, los carbohidratos, y en este caso, otra vez, ¿no? También las grasas buenas, etc. Entonces ya tengo yo mi plan de alimentación. Eso fue dominar la mente. Pero es dominar la mente, porque es un ejemplo de dominar la mente. No es el único, pero es un ejemplo pero tú puedes llegar al nivel de profundidad que tú quieras. Después tú te puedes volver más... oye, pero quiero más conocimiento, quiero saber cómo llegar más rápido. Lo puedes hacer. Puedes decir, oye, ¿cuánto es un kilo? Un kilo es equivalente a 7.700 calorías. Entonces, si yo quiero reducir 1 kilo a la semana, tengo, en este caso, que consumir 7.700 calorías a la semana. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Puede ser reduciendo el plan de alimentación, reduciendo los nutrientes, bueno, más nutrientes, las calorías que consumo en mis 2 comidas que hago al día, o 3, dependiendo ya del día, o puedo hacer más cardio para consumir más calorías, bueno, para gastar, perdón, sí, gastar más calorías, o en este caso puedo hacer más pesas, más ejercicios de fuerza, también que va a gastar más calorías. O sea, hay otra vez. Una infinidad. Tú armas tu metodología, la que te funcione. Algunos dirán, no, otra que la intermitente no, que yo no quiero comer 2 veces al día. A ver, nadie lo está diciendo. Tú agarra lo que a ti te funcione y lo que se adhiera bien y lo que te haga feliz. Entonces, otra vez, sí que es muy importante primero el control mental. Hasta ahí, ya no les des carnita de los demás, porque siempre va a haber otro episodio para contarles el punto de cada uno. De hecho, eso fue lo que nosotros invitado dijimos, a ver, podemos durar horas hablando porque es muy extenso cuando empezamos a platicar. Claro. Nosotros ya nos dio la carnita de un punto, que es el de dominar la mente. Sí. Hablando así puntuales de los demás, ¿sería dominar la mente? ¿Cuál sería el otro? Dominar la mente, el siguiente sería dominar, a ver, viene relacionado el cuerpo con la mente, ¿de acuerdo? O sea, para mí es algo que viene de forma inherente. Después dominar, en este caso, el cuerpo. Ok. ¿Y el que sigue sería mente, cuerpo? Y el alma, ¿no? O sea, igual suena muy cliché, pero realmente sí tienes que estar... Y no sé, esto lo hablamos quizá de salud mental, pero realmente hay personas que quizá tienen muy buen control de mente, o sea, realmente se controlan muy bien y llegan a sus objetivos, pero otra vez no lo disfrutan. André, era ese, me habías dicho, los que yo me acuerdo era dominar la mente, dominar
el cuerpo, dominar las emociones. Dominar las finanzas, dominar el aportar a los demás. Eso es. Y en el siguiente vamos compartiendo los demás porque aquí puede haber mucha más carnita. Y pues bueno, aquí termina este capítulo. Tuvimos a un gran invitado, el cual nos compartió su experiencia de qué es lo que está logrando, qué es lo que está haciendo. Nos platicó cuáles son sus puntos. Hay que recordarnos, ¿no? El tema que nos dijo, la persistencia, el enfoque, la disciplina. Todo con una acción masiva que tenga que ver con tu experiencia, con el conocimiento, pero la actitud que multiplica y todo ligado a que siempre estemos disfrutando y ser feliz. Y hablando del tema de las inversiones, nos platicó un empresario y un inversionista que tiene ya experiencia, mini bodegas, departamentos, la pitaya, terrenos, mini bodegas, o sea, terrenos industriales. Entonces, es alguien que tiene contexto y nos compartió su carnita de aquí, de cuál es su tesis de inversionista, y lo hizo con mucho gusto. Y lo último, algunos de los puntos que faltan tocar, que es lo que él nos comparte, bueno, en este caso a mí, en este caso a ustedes, el dominar estos puntos que les comentamos, como lo que son la mente, el cuerpo, las emociones, las finanzas y tu aporte. Faltan 3 más que más o menos los tengo ahí, pero los dejamos para el próximo capítulo. Y pues bueno, sin más preámbulo, Carmelo, algo que nos quieras compartir o un mensaje a la gente para cerrar ya el capítulo. Claro que sí. Pues primero de todo agradecerte, Uriel, la verdad que la confianza para invitarme a este gran podcast. Realmente mucho valor que se pueda compartir, en este caso las experiencias buenas y malas, de, en este caso, personas que han pasado por ciertas situaciones, en este caso de emprendedurismo e inversión. Y también, bueno, un mensaje sobre todo a los regios, ¿no? Y a las regias, realmente muy feliz de estar 15 años en esta gran ciudad. Personas muy amables, muy afables, muy cálidas. Y bueno, eso hace que lleve aquí 15 años y los que faltan, ¿no? Realmente muy feliz. Y bueno, entiendo ese orgullo regio de vivir en una gran ciudad y en un gran país como es México. Entonces, realmente, pues nada, agradecerte, Uriel, y felicitarles a todos por vivir en esta gran ciudad y viva México. ¿Y tus redes, Carmelo, para que te sigan y busquen en LinkedIn? Sí, claro Instagram. que sí. En este caso, Carmelo Santillán Ramos, en LinkedIn, de forma separada. En LinkedIn, CSR Consulting, el perfil profesional de la consultoría, y en Instagram todo junto, Carmelo Santillán Ramos, y también en Instagram el perfil de la consultoría CSR Consulting MX, todo junto, con eso, y la página web csrconsulting.mx. Entonces ahí cualquier incluso pregunta, cualquier tema, pues con mucho gusto, en este caso podemos estar en contacto. Y pues bueno, tenemos a un gran personajazo, un gran empresario, un gran inversionista, pero sobre todo una gran persona, Carmelo Santillán. Gracias por venir a este capítulo y recuerden, este invitado en el capítulo invitado número 2, Carmelo Santillán, en acción masiva, la acción extra que debemos pagar de impuesto para llegar a nuestros resultados en este mundo del emprendimiento y las empresas. Así que muchas gracias a todos. Vamos al siguiente capítulo. Muchas gracias, Carmelo. Gracias a ti, Uriel.